Bienvenido nuevamente a la barbería, el historiador Alberto Abello. Qué honor. Qué placer para mí poder conversar con alguien que día está siguiendo los acontecimientos más importantes de Colombia, entrevistando a la gente más valiosa de este país y señalando los errores y criticando todo lo que hay que criticar en un país donde mucha gente se agacha ante los hechos negativos que ocurren en los gobiernos. Entonces, para mí es un honor estar con el doctor William, que es la llave del doctor Fernando y Londoño, que es otro que es una maravilla. Sí, Londoño Hoyos, que es una maravilla en materia de crítica, de análisis económico, político, sociológico. Ustedes han hecho un programa extraordinario y yo admiro profundamente lo que han hecho, así que es muy grato estar acá. Usted participaba Sí, permanentemente de nuestras tertulias allá en la 39 con 18. claro. Y usted se daba cuenta, mientras usted pasaba a su programa internacional por la radio también, teníamos la oportunidad de compartir muchas cosas. Muy agradable además. Pero muy valerosos también ustedes, no, sí, porque no es solo hablar. No, tener el valor de decir en el momento que hay que decir las cosas. Con nombre propio. Eso, con nombre propio. Sin rodilleras. Exacto, exacto. Yo creo que un programa como ese que ustedes tienen con el doctor Fernando Londoño Hoyos es realmente alucinante. Es algo que es una luz en medio de un túnel de oscuridad y de entreguismo en el país. Un túnel de oscuridad que duró 8 años, doctor. Exactamente. Que terminó el 7 de agosto tanto duró de 2018. Que cuando en otro ámbito, como es el Congreso de la República, alguien se atreve a hablar, entonces ya les parece, se estremece la gente. ¿Cómo se atrevió a hablar? ¿Cómo el presidente del Congreso se atrevió a hablar, que ha debido quedarse mudo? ¿Qué tal? ¿Y qué fue lo que hizo el otro señor, Benedetti, hace 8 años cuando el doctor Álvaro Uribe le entregó la presidencia al sátrapa de turno? Exactamente. Entonces, pero estamos mal acostumbrados, es decir, aquí es bueno que haya gente que... Llegó un muchacho de la provincia, de apellido Macías Tobar, e hizo una profilaxis a la era del comandante Santiago. Sí, pero es que realmente en todos los países, cuando se ha posicionado un presidente, se dice cuál es el estado de la nación, qué es lo que están recibiendo, cómo lo están recibiendo. Entonces la gente aquí se aterra. Esa frase, el Estado de la Nación. Sí, el Estado de la Nación, cómo se recibe algo, ¿no? Entonces él hizo eso que era su deber como presidente del Senado Legislativo, ¿no? Porque él lo está haciendo es como presidente del Congreso de la República, ¡claro!, que es el que puede advertir esas cosas. Eso no era el caso del señor presidente, que podrá en otra oportunidad decir algo sobre eso. Era el caso del presidente del Poder Legislativo en Colombia, entonces eso tiene una vigencia y una importancia muy grande. Cuando el país, obviamente, lo entregaron prácticamente en bancarrota. Yo creo que una crisis como la que le va a tocar sortear al doctor Duque Márquez, hacía muchos años no se veía. No, es que solo pensemos que si llega a bajar el barril de petróleo, esto sería espantoso para Colombia. Un país inundado de coca, sin café, sin petróleo. Exactamente, una crisis agrícola también, ¿no? Porque es que no hay quien le preste a los agricultores, además tiene una energía carísima y con todos estos casos que han pasado de venta de hidroeléctricas, el caso en Antioquia de la hidroeléctrica que ha sufrido tanto, que era una de las obras más importantes de Hidroituango, pues es un caso terrible para Colombia, porque ¿cómo vamos a hacer desarrollo agrícola con la electricidad a unos precios terribles? Cuando en Estados Unidos ya hay energía solar y energía de todo tipo, menos está prohibido ya usar la energía eléctrica, pues es muy costosa. ¿Cómo vamos a competir con los productos de Estados Unidos? Cuando estamos a puertas de una situación terrible con Hidroituango. No, pues que lo de Hidroituango es lo más triste porque era el orgullo de Colombia y le iba a vender electricidad a otros países, porque Colombia puede exportar electricidad con la potencia que tiene en ese campo, pero ahora todo esto se frustra y como ya habían vendido Isagen y otra serie de pequeñas empresas que estaban ligadas a eso, pues nos vamos a ver en una crisis muy grande que va a costar miles de millones. Eso
presidente Duque ya lo sabe y la gente informada ya lo sabe, pero ¿de dónde van a sacar todas esas platas por todas cosas? Sin contar las demandas que tenemos en el exterior, por ejemplo, que hace 10 años el Estado colombiano no está pagando nada en el exterior, entonces ya un momento en que le embargan las cuentas, que se presentan líos muy grandes y le toca pagar. Y nadie le para atención a eso verdaderamente, por lo menos el señor presidente del Senado, ¿no? Matías, que es una persona valerosa, Matías. cívica y muy destacada, Sí. y un hombre que dio una carrera pública muy interesante, porque se dedicó al servicio de su departamento. Fue alcalde, secretario, gobernador encargado, ha hecho todo por su departamento. Y después se dedicó a trabajar con el presidente Uribe, fue en una época inclusive su secretario privado. Y después pues llega al Senado de la República como presidente de esa institución, y él no podía quedarse callado, porque su departamento es uno de los que más siente la crisis económica, la crisis política, la crisis de autoridad y de violencia y de falta de presencia del Estado que ha golpeado tanto al Huila, porque él es huilense. Entonces la gente en el Huila Liberal y Conservador tiene un sentimiento de autoridad y de orden que quiere que se rescate, y por eso han apoyado tanto al presidente Uribe y ahora al presidente Duque. El país hoy por hoy, desafortunadamente, está dependiendo de la coca. De la coca y del petróleo. ¿Sí? ¿No? El petróleo, pues que la coca, la plata de esa coca se va para otros países, para otros fondos, es decir, eso no pasa por toda Sí. la banca normal, y se va también en compra de armas y cosas, porque está Uy, sucediendo por la Dios. violencia en el país, ¿no? Sin embargo, en los tiempos de don Pablo Escobar, como decía Pablito era que decía el padre del Minuto de Dios, ¿no? El padre Sí, García Herreros. en esos tiempos él no dejaba que sembraran todo el país de coca, porque entonces se le caía el precio. Él era un tipo que era mafioso, pero tenía una mentalidad capitalista, ¿no? Entonces la cosa era distinta. Sí, no, claro, ¿no? El país. Lo que pasa, el presidente Santos dice que él logró la paz, pero es que la paz no es una cosa que llega como un globo a un país. La guerra que hay en Colombia, La paz, como dicen. claro, el conflicto que hay en Colombia es un conflicto De que muchos años. tiene que ver mucho porque el 70% del territorio no hay autoridad del Estado, no hay jueces, no hay policías, no hay entidades productivas legales, es la ley del revólver, del machete, ¿no? Entonces, puede firmar usted toda clase de tratados de paz y de acuerdos de paz, y la violencia sigue en esos lugares. Por eso Hablamos de las matanzas a las masacres. Claro, por eso en el Catatumbo se están dando bala todos los días y en otras partes del país. Tumaco es tierra de nadie. Tierra de nadie, todo el sur del país. Buenaventura, todo el occidente, toda la costa pacífica. Todo el sur del país. Caquetania, el sueño que acariciaba Manuel Marulanda Vélez Tirofijo. Claro, entonces hay que restablecer la autoridad, la presencia del Estado, hay que llevar educación, hay que llevar comunicaciones. Eso es una empresa tan gigantesca como sería la conquista del oeste en su tiempo, ¿no? Pero además hay fórmulas de hacer eso, fórmulas sencillas. A veces las hemos propuesto en foros, en una serie de cosas, todos los políticos dicen que sí, los economistas dicen que sí. Por ejemplo, sembrar 6 millones de hectáreas de bosques. El libertador Simón Bolívar dictó un decreto en Colombia por medio del cual se iba a sembrar 1 millón de hectáreas de bosques en la Orinoquia. Pues nosotros podemos sembrar 8 millones de hectáreas. Tenemos el sol, la luz, la tierra, la lluvia, gratis, todo eso lo tenemos. Podemos nombrar de guardabosques a todos los guerrilleros y paramilitares allá y crear una serie de industrias que se pueden sacar por el río, de papel, de toda clase de cosas, de muebles, de lo que sea, ¿no? Unas zonas francas ahí especiales, y podría vivir medio país de eso. Entonces no se les ocurre que eso es posible. Chile lo hizo en un territorio que usted conoce, doctor William, que es muy delgadito, eso es como un salchichón, una cosa así largo, Sí. ¿no? Y sin embargo ellos producen papel, exportan, producen muebles, venden madera a todo el mundo. Nosotros teniendo la zona más rica en materia de clima para eso, de tierra para eso, de sol para eso, de lluvia permanente, y no lo hemos hecho. Y eso es lo que debíamos hacer, eso nos ayudaría más que estarle regalando plata a todos los guerrilleros o violentos que se entreguen en este país, se acojan a los programas de reintegración a la vida civil. Le escuchaba al director de posgrados de la Universidad Católica de Colombia este 8 de agosto, que qué bueno
que aquí en Colombia se hiciera algo para erradicar esos cultivos ilícitos, que se montaran unas verdaderas bases militares en el Catatumbo, en Tumaco, en diferentes sitios del país que han sido víctimas de la violencia. Mire, en la época que gobernó Sí. el presidente Alberto Fujimori en el Perú, Sí, estaba el movimiento moavista de izquierda más virulento de América en ese momento, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Sí, señor. Entonces lo tuvieron que combatir. Yo estoy hablando con él y con el vicepresidente, me estuvieron contando largo rato todas las cosas que hicieron. Entre otras, a los campesinos que cultivaban coca se los ganaron, les pusieron a que se dedicaran a otros cultivos. Le dieron una ayuda, inclusive por debajo de cuerda, porque han firmado ellos tratados de libre comercio y no podían ayudarle al campesinado, como pasa en muchas partes. Entonces lo hicieron por debajo de cuerda, hay maneras de hacerlo. Y cuando los campesinos se dieron cuenta que podían ganar y podían sobrevivir sin tener que ir a la Obvio. cárcel, sin que los amenazaran, sin ir a zozobra de la violencia permanente, principiaron, ahí sí, como eso fue como a los 2 años, eso es lento, principiaron a delatar a todos los guerrilleros y a exigir que se fueran de ahí, y Perú se pacificó. Eso se puede. Y le echaron Es que mano- toda América se pacificó. Y le echaron mano a Abimael Guzmán. Claro. Entonces nosotros somos los únicos que no hemos podido con la violencia, porque no hemos podido manejar la parte sociopolítico-económica como debe ser, por eso estoy coordinado. Aquí se ensayaron muchas metodologías, pero una metodología de fondo para que erradique totalmente la violencia en la periferia del país le corresponde de pronto al doctor Duque, que es un hombre con imaginación Claro. y una gran visión de la modernidad. Presidente más joven que ha tenido Colombia, ¿no? Uno de los más jóvenes, porque es que depende, como miremos eso. A ver. Bolívar llegó presidente muy jovencito. Santander tenía 20 y pico de años cuando era la presidencia. Todos esos presidentes de la patria, había unos que eran jóvenes, otros eran mayores, ¿no? Pero era en épocas de crisis, cuando la autoridad decae, pues surge la gente mayor. En este caso, el presidente Uribe, pensando en el porvenir de Colombia, quiso hacer un cambio generacional importante y hacer una movida política de una naturaleza que desconcertó a todo el mundo. Es decir, un candidato que tenía el 4%, lo pasea por la República, lo lleva a una consulta y de repente se sube, lo catapulta, pues lo pone en órbita. Entonces, él quedó en órbita, pero con unas condiciones personales muy buenas, porque es preparado, es inteligente, es capaz, es trabajador, es entusiasta. Entonces, tiene todo para hacer grandes cosas. Nosotros podemos esperar de él lo mejor. Volviendo al reloj de la historia, el libertador Simón Bolívar tenía puestos sus ojos en 2 personas, en Antonio José Sucre, su pariente lejano, y en José María Córdoba, y a ambos los asesinaron, ¿no? Bueno, Córdoba, él era muy joven, era antioqueño. Pero Era una persona demasiado joven, Sí. no tenía mucha preparación. pero, Era un valiente, era un hombre con un carisma muy grande. sí, Entonces, si hubiera pasado un tiempo más, si hubiera estado un poco en la maduralo. política, hubiera seguramente había sido presidente de Colombia, tenía Pues todas claro. las condiciones, ¿no? ¿Qué pasó con Sucre? Sucre era diferente porque era un venezolano, obviamente. ingeniero Ingeniero. militar, sí, él era ingeniero militar, había ingresado a la escuela militar a los 14 años, descendía de militares de ahí, de capitanes generales de Venezuela, y de soldados en España, y en Flandes y en otras partes. Entonces él llevaba como la vida militar en las venas. Entonces, como otros, como él, cuando viene la ruptura con España, pues él se pasa al bando patriota y pierde más de 40 familiares en esa lucha, porque allá se da una lucha social en Venezuela en la cual los antiguos esclavos y personal de las fincas se rebelan contra los señores, contra los mantuanos, entonces los eliminan en cuanto pueden. Eso fue una guerra muy sangrienta porque fue una guerra de tipo social terrible, sobre todo en el oriente de Venezuela y en la propia Valencia. En Valencia una vez se tomó Boves, Valencia, y puso presa a la gente más prestante de Valencia y amarraron a los esposos de las señoras más bellas, bailaron con ellas, tomaron trago, hicieron de todo, después hicieron el amor delante de los maridos, después mataron a todos. Uy, Entonces eso fue algo tan sanguinario que en Colombia yo creo que
no se lo imaginan. Entonces Sucre se forma en esa guerra, en esa lucha, con Mariño, que era otro general, con el general Bermúdez, Sí. en una guerra terrible, y él va ascendiendo pues estuvo con Miranda también, fue secretario de Estado Mayor de Miranda. Entonces él aprendió mucho con Miranda, y Miranda había llegado, él había sido girondino en Francia, y había sido general que había salvado a Francia en un momento dado, hasta en el Arco de Triunfo, ya con varios generales franceses, y esos se hacen amigos de Sucre, y él obtiene una información de toda la estrategia militar europea a través de ellos y de libros. Algunos libros de ellos se conservan en universidades de Estados Unidos con subrayadas de Sucre y anotaciones. Entonces eso le da además de que tenía el conocimiento militar español, se ha formado en la academia cuando era eso español, el Imperio Español, ya tiene una formación europea importantísima, eso le va a servir para la guerra, para poder batirse con los más grandes generales españoles y concluir con la batalla de Ayacucho, la independencia de América. Él era un genio militar. Unas circunstancias que vive Colombia actualmente se vieron reflejadas este 7 de agosto de 2018. Usted nos hablaba ahora del discurso del presidente del Senado. Recordábamos el discurso del... El mejor discurso de un presidente del Senado que se ha presentado en una posesión en la historia de Colombia, según muchos, fue el de don Julio Arboleda, cuando posesionó a Mayarino. Ese Julio Arboleda era un hombre brillantísimo, extraordinario, y ese discurso es una pieza de retórica. Además era poeta, fuera de eso, era latinista, había estudiado en Inglaterra. No me diga. Un hombre brillantísimo. Entonces Dice que en Colombia se puede pasar del solo de los presidentes a ser juzgado por el Senado. Dice. No se lo olvide, le dice eso a Mayarino. Hay una cosa muy caída del zarzo. El doctor Benjamín Ardila Duarte, historiador, Lo conozco. escribió una vaina que nos dejó que nos hizo erizar, como diría Amparo Grisales. Me ha sorprendido porque él es una persona que ha escrito, él ha escrito muchos libros, varios ensayos sobre Alfonso López Miquelsen, sobre Gaitán, él es liberal, sobre los Pero próceres ¿cómo un hombre de ese talante, de esa capacidad, de esa erudición, Es un erudito, la verdad, una gran biblioteca. sale con el cuento de que el doctor Ospina Pérez echó un discurso de 6 horas y ahí se murieron 2 personas por... No, esto es un caso rarísimo, no sé qué Claro. le pasaría, que realmente, como tú sabes muy bien, William, fue el doctor Jaramillo Giraldo, que era un orador grecocaldense, José Jaramillo Giraldo. ¿no? En aquella época del Gran Caldas. Sí. José era un gran orador, un orador extraordinario, y él quiso hacer un recuento de todas las cosas positivas que había hecho el liberalismo como para sacar un poco de quicio al doctor Ospina cuando se posesionaba, ¿no? Pero Ospina era impávido, no le dio importancia a eso, pero sí habló 4 horas y Ospina era un media. estadista. No, uno de los más grandes estadistas que ha tenido América. No, es decir, la obra de Ospina, que en el artículo de nuestro querido amigo Ardila la reduce a la vaca lechera de la huerta casera, resulta que la Federación de Cafeteros y el impuesto de ese centavo que se le daba al café sirvió para que esa federación se convirtiera en un motor de desarrollo en Colombia. Total. Para crear después la Caja Agraria, que fue creación del doctor Ospina también. Para crear la flota mercante, porque es que la flota mercante se crea pero con dinero de la caja, que sale de la Caja Agraria y de la Federación de Cafeteros. ¿Para qué? Para transportar el café, que era un buen negocio para nosotros. Un visionario el doctor Ospina. Visionario totalmente. Los seguros sociales, él presenta el proyecto del Senado, después se encarga de que todo esto se haga. Cuando estuvo en Antioquia, las empresas públicas de Medellín las crea él. ¿No? Es un hombre extraordinario, un gerente de una capacidad de trabajo, además... enorme. Entonces, no se puede tratar a Ospina de esa manera, pero además lo que hay allí es un gran olvido. No sé por qué razón tampoco una persona que sabe y tan erudita, de varios gobernantes conservadores, porque es que le dedican casi nada a Reyes. Reyes es el gobernante más progresista que ha dado Colombia, es un hombre que hizo más vías férreas y carreteras que todos sus antecesores juntos. Era un hombre superior desde todo punto de vista.
no habla absolutamente nada de un personaje, por ejemplo, como José Vicente Concha. José Vicente Concha fue presidente cuando estábamos en la Primera Guerra Mundial y querían obligarlo a que participara en la ruptura de relaciones con Alemania y no quiso. Y tuvo grandes problemas con Estados Unidos, con varios países, pero él explicó que Colombia era un país que venía empobrecido, una serie de crisis, una serie de guerras, y no podía meterse en más líos. Hablan muchos historiadores, no el doctor Benjamín Ardila, pero otros historiadores que sacan que la nueva historia, por ejemplo, lo siguiente, dicen, la hegemonía conservadora fue una de las épocas más tristes de la historia colombiana porque hubo más de 4 guerras civiles. Entonces no cuentan que esas guerras civiles fueron desatadas por gentes que querían volver al sistema anterior al de Núñez, que era cuando los dueños de los bancos eran dueños de todos los dineros del Estado y cuando el Estado era un raquítico. Entonces hay que reconocer también, ya que se habla de eso y que se habla de la hegemonía conservadora en ese mismo artículo, que el que crea el Estado moderno en Colombia es Rafael Núñez. Rafael Núñez crea un banco, el Banco Nacional, con un criterio extraordinario. Él había sido en otra época secretario de Hacienda, sí, y era un hombre que conocía, siendo poeta, su tesis de grado había sido sobre la moneda en el mundo, la historia de la moneda. Entonces conocía mucho de las finanzas y de todo esto, y crea un banco que se va a mantener ¿cómo? Porque este era un país muy pobre, con muy poca gente, despoblado. Entonces él crea ese banco que va a vivir de lo que van a pagar algunas personas de impuestos y lo que se paga por las mercancías que entran y salen de Colombia. Entonces crea un dogma que llama el dogma de los 12 millones. No se puede emitir más moneda que esos 12 millones para que siempre tenga respaldo, porque no había oro en ese momento, ¿no? No había oro que estuviera guardado en bóvedas porque no había bancos del Estado. Entonces, los dueños de los bancos, que eran sus antiguos amigos liberales, que eran los Amper, que eran las gentes más prestantes de Colombia, financian las guerras civiles contra Núñez para ver si vuelven al sistema donde toda la plata del Estado se las daban a ellos, ellos manejaban porque tenían el derecho a hacer billetes, ¿no? Que en un momento dado fue necesario, pero ya no era porque el país había avanzado mucho, había crecido mucho. Y una vez estuve en una casa de Alfonso Ospina en Medellín, y me acuerdo que la sala de la casa estaba decorada con los billetes del Banco Ospina, un banco que hubo allá. Oiga, ¿y por qué en el gobierno del sátrapa sacaron fue puros presidentes liberales en las nominaciones de los billetes y no hay un solo conservador? Sí, porque sectarismo. Es un sectarismo terrible, porque eso es además, ¿cómo no se le hace un homenaje a Pedronel Ospina? Bueno, Pedronel Ospina es un ejecutor, un hombre extraordinario, pero además él como persona y sus hermanos colonizaron todo lo que hoy es Córdoba. Claro. Ellos llevaban la primera máquina que se importó del exterior para hacer textiles. Llegó muy averiada, muy mala a Medellín, porque no había caminos, no había nada. Él es un hombre que Colombia le debe para el progreso muchísimo, ¿no? Durante su gobierno trajo esa famosa Kremerer, la famosa misión del gran economista, y él se queda la Contraloría, se hace una serie, es decir, la gente, aquí no sabíamos qué había, qué se tenía, qué no se tenía de nada, y gracias al presidente Ospina, que era un personaje extraordinario, pues se llega a establecer un Estado más o menos ordenado, ¿no? Y que se vigile. Hoy, por desgracia, la Contraloría General de la República no es general, hay contralorías en todas las ciudades, en todas partes, entonces llega el alcalde, un par de concejales, el contralor y el personero se hacen amigos entre ellos y desaparecen los fondos. Exactamente, y eso es lo que hay que acabar. Hay que volver precisamente a ese principio de Núñez de descentralización administrativa, de descentralización política, porque hemos visto cómo, por ejemplo, en La Guajira, los alimentos de los niños, se los roban. Que es algo sagrado, se lo han robado. Sí. Esta gente está enferma, está en mal estado y no hay nada, no se puede hacer absolutamente nada. En Huila pasa lo mismo. Desaparecieron, no, en todo el país, todo el país, es una cosa terrible. En algunos lugares más, en otros lugares menos, ¿no? Pero eso requiere unos controles extraordinarios. Ahora que han aprobado un estatuto de oposición, el doctor Álvaro Gómez siempre insistía, hombre, hay que tener un estatuto de la oposición. No para que le estén dando la palabra cada vez que habla el presidente al de la oposición, porque eso no tiene sentido. Exacto. ¿No? Pero sí, por ejemplo, para que la Contraloría esté a cargo de un opositor,
la Procuraduría, es decir, para que hagan una veeduría de lo que pasa en el Estado, porque es que la corrupción, ¿qué pasó? Con el Frente Nacional principiaron a llegar gente de ambos partidos a las entidades de control y muchas veces se fueron acomodando ahí a hacerse de la vista gorda, y eso tenemos que corregirlo, ¿no? Porque es que el Frente Nacional fue muy bueno para acabar con la violencia, ese sí acabó con la violencia partidista, porque la otra violencia es la que nos legó Fidel Castro a Colombia, la violencia de la FARC y de todo eso. Y esta última violencia, pues es la violencia de los cultivadores y inclusive los asesinos, estos mexicanos ahora, que son los que mandan en Colombia, ¿no? Entonces nosotros necesitamos unas contralorías, necesitamos unas gentes que estén imponiendo el orden de todas formas, pero sobre todo lo que más necesita Colombia, y eso lo hablábamos poco antes de que lo mataran al doctor Gómez, que entre otras cosas, fíjese usted, una persona de la edad de él que no pensaba en el bien del país, lo asesinan vilmente a la salida de la universidad donde había dado una clase sobre Colombia, la cátedra de Colombia que él daba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que organizar la sociedad, que no tiene que ser una sociedad organizada, una sociedad que pueda exigir, que pueda dar, que pueda comprometerse, pero esta es una sociedad anarquizada. De vez en cuando, de repente, el presidente Uribe o un opositor, alguien logra que salgan unos cuantos a la calle, pero eso pasa al mes, se olvida todo el mundo. Entonces hay que organizar esta sociedad para que Colombia sea un país como merece ser. En cierta forma, ese discurso del presidente Duque, donde dice unas frases que parecen de cajón y no lo son muy profundas, ¿no? Una sociedad unida es lo que gritan las manifestaciones de Colombia, jamás será vencida, sí, ¿no? Bueno, mi doctor, qué exposición tan clara. Qué bueno que usted ha vuelto por aquí. No, te agradezco. Para mí, como te digo, yo soy un admirador tuyo del Gracias, doctor Londoño y del equipo de allá. Yo Buenísimo. Aprendí mucho a su lado también cuando escribíamos en el diario de la Capuchina. Usted llegó aprendido a Bogotá, que usted venía de trabajar con mi gran amigo, Rodrigo Marín. Sí, señor. ¿No? Y de tener ya unos programas que inclusive lo querían echar del departamento. Sí, por todas las denuncias que hacía. Víctor Marco y el doctor Omar Yepes se juntaron para que me lincharan mediáticamente. Sí, en esa época la gente no estaba acostumbrada a que se hicieran las cosas, pero resulta que hay que decirlas. Y si uno se equivoca, pues mañana uno se retracta. Luego llegó Santos y me persiguió aquí. Sí. Por todas partes me fui estuve, gracias a Juan Gonzalo Ángel, estuve en Cable Noticias, luego me sacaron de ahí y me fui para Telepacífico, ahora estoy en Teleantioquia y aquí, con usted. Muchas gracias. Tiene el respeto de los colombianos, le cuento. Gracias, señor. Más importante. Honor que me hace su señoría. Muy querido, muy amable.